La verdad es que seguramente en las últimas meses, semanas, pues habrás oído hablar mucho de los fondos europeos, ¿verdad? En muchos sentidos. Son cantidades que la Unión Europea va dando pues para diferentes objetivos. Resulta que hoy vamos a empezar a hablar de cómo se pueden utilizar esos fondos europeos para luchar contra la despoblación. Sobre todo esto hay un proyecto que se llama Living Lab y que ya ha empezado a tener reuniones aquí en Aragón, porque también nuestra comunidad va a recibir parte de esos fondos. Así que, si te parece, podemos charlar acerca de esto con el director de este proyecto, que es Ángel Adel. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Podríamos empezar explicando este proyecto, ¿no? Living Lab, ¿en qué consiste, ¿no? ¿Y qué se busca? Bueno, pues esto es un proyecto que nace de la Comisión Europea porque en Bruselas están muy preocupados precisamente con los procesos, ¿no?, que se están produciendo, no solo en España, porque esto no es un problema solo español, de urbanización, donde el campo, generalmente las zonas rurales, pues se van quedando despobladas en muchos países, ¿no? España es el cuarto país con el índice de despoblación más alto, por detrás de lo que es lógico, ¿no?, de los países nórdicos, pero este proceso se produce en todos los países europeos. Entonces, la Unión Europea lo que intenta es ver de qué manera se pueden generar nuevas ideas y se pueden generar nuevos proyectos para que las personas pues vuelvan a ir, primero que dejen de salir del mundo rural y segundo para que vuelvan a ir a estos entornos donde se vive mucho mejor que las grandes ciudades. Estamos hablando de no poco, ¿no? Porque si no tengo mal el dato, estamos hablando de que nuestro país va a recibir 36.600 millones de euros. Correcto, que es el montante de todos los fondos de cohesión, y estos fondos se reparten en función de las diferentes comunidades autónomas, ¿no? En función del PIB que tenga cada una, del índice de paro, de la situación territorial que se tenga. Luego se produce un reparto y Aragón tiene su cuota dentro de estos fondos de cohesión, obviamente, que son fondos que llegan por un lado a través de los ministerios españoles para invertir en Aragón, y por otro el propio gobierno de Aragón, que a través de un documento fundamental que es el programa operativo, pues destina fondos a los entornos menos favorecidos. ¿Vienen muy marcados estos fondos? Quiero decir, ¿te los dan ya condicionados a utilizarlos en este campo, o son más o menos abiertos? Bueno, son abiertos dentro de lo que la Unión Europea llama un proceso colaborativo, en el sentido de que la Unión Europea lo que hace es marcar unas pautas generales, ¿no? Y así dice, oye, tal como está yendo el mundo, pues deberíamos invertir en digitalización, o deberíamos invertir más en proteger el medio ambiente, o deberíamos invertir más en ciertas infraestructuras, ¿no? Y a partir de ahí, en negociación con los diferentes estados y las regiones, cada región luego decide cómo y dónde invertir esos fondos. Es decir, que es un proceso donde la Unión Europea pone, para que me puedan entender los oyentes, el paraguas de por dónde se debe actuar, pero luego cada territorio es libre para decidir dónde invertir de forma directa. Estas inversiones, a su vez, en cada territorio se hacen a través también de herramientas en las cuales la población debería estar más presente, que por otro lado, por desconocimiento y por otra serie de razones no se produce, ¿no? Por poner un ejemplo, el programa operativo de Aragón, para que pueda llegar el dinero al territorio, previamente se tiene que elaborar un documento que se denomina una estrategia de especialización inteligente, que es donde se recoge hacia dónde los propios aragoneses deciden que tiene que ir Aragón. Y esto no lo decide solo el gobierno de Aragón, sino que es el gobierno de Aragón en unión con todos los ciudadanos, con todas sus organizaciones, con todos aquellos, ¿no?, que tienen algo que decir en el territorio. Entonces es un proceso colaborativo. Los fondos no van dirigidos a lo que marca Bruselas, sino que somos nosotros a nivel nacional y a nivel regional los que decidimos dónde queremos invertir ese dinero, ¿no? Aquí es un poco donde se enmarcan, Ángel, estos encuentros, ¿no?, de los que hablábamos al principio, que el primero de ellos ya tuvo lugar en Belchite hace no mucho. Correcto, la semana pasada estuvimos en Belchite, precisamente para identificar
hacia dónde queremos que vayan estos fondos, porque hay un elemento que no debemos olvidar, y es que para saber dónde invertir estos dineros, previamente hay que hablar con aquellos a los que se supone que van destinados. Entonces, los gobiernos, tanto regionales como nacionales, incluso locales, necesitan estos inputs de saber, oye, qué necesidades hay, cómo podemos mejorar, ¿no?, la implantación de estos fondos, ¿no? De hecho, en las jornadas de Belchite tuvimos a los representantes nacional y regional de reto demográfico de despoblación, porque en cada sitio se llama de una forma, ¿no? Precisamente con esta idea para decir, oye, tenemos fondos, queremos hacer cosas y queremos acercarnos al territorio, y para eso necesitamos pues que nos digáis, ¿no?, que cómo podemos, ¿no?, ir o aprovechar mejor estos recursos. Y los Living Labs consistían en eso, en informar primero de qué es la política de cohesión, qué recursos existen y para qué sirve, y segundo, generar debates y generar luego una dinámica de hacer llegar ideas y proyectos a aquellos, ¿no?, que tienen la capacidad de luego definir hacia dónde van esos fondos, ¿no? Y eso es lo que hicimos en Belchite. El proyecto luego continuará en Aragón a través de talleres ya de formación sobre política de cohesión, donde intentaremos ayudar a aquellos que tengan interés en cómo desarrollar proyectos, cómo mejorarlos, qué ideas podemos elaborar para los territorios, y generaremos luego cursos especializados también, todos gratuitos, para aquellos que quieran profundizar en cómo pueden mejorar, ¿no?, la aplicabilidad de los fondos en los territorios, ¿no? O sea que aún queda camino por recorrer, pero en este primer encuentro ya detectasteis alguna línea o algún campo en el que tuvierais claro que sí, que hay que ir por esa línea y que hay que invertir ahí. Sí, por ejemplo, en digitalización es un ejemplo claro, en modernizar, por ejemplo, las redes eléctricas también. De hecho, en el evento tuvimos, fue un martes de temporal de viento y se nos fue la luz unas cuantas veces, con lo cual son necesidades reales que hay. Un tercer nivel sería el poder generar más inversiones, vamos a llamarle privadas, ¿no?, de generar riqueza en los territorios. De hecho, contamos en la reunión de Belchite con ejemplos de una serie de organizaciones que han hecho proyectos con cargo a fondos. Había precisamente una empresa de Belchite que se llama Behuser, que a través de matricería han casi triplicado lo que están haciendo sobre todo fabricando bisagras, bueno, y una serie de elementos muy interesantes con cargo a los fondos europeos. Es decir, les han permitido comprar maquinaria de alto nivel, se han permitido incluso hacer innovación, y era una empresa que eran 6 personas y son ahora mismo 16 en los últimos 5 años. Con lo cual, fondos hay, lo que hace falta es tener buenas ideas y presentarlo, ¿no? Y esto, por si alguien igual nos escucha y pudiera estar interesado, esto es muy difícil porque, quiero decir, tema burocracia en este país ya sabemos que es un problema. Bueno, como yo siempre digo que como todo en la vida, la primera vez que uno hace un proyecto es Ya. un mundo, ¿no? Luego, la verdad que no es tanto. A raíz de la última programación de los fondos, la Unión Europea ha tratado de simplificar todo el proceso, ¿no? Y no es como era hace años, donde había que hacer un verdadero mare magnum, ¿no? Ahora, digamos que lo único que lleva es tiempo. La realidad es que no es complicado, hace falta tener un poco ideas claras de lo que uno pretende, pero sobre todo lo que hay que hacer es dedicar tiempo elaborando buenos proyectos y una pequeña documentación que pide el gobierno regional, ¿no? Bueno, o el nacional en este caso, ¿no? Porque lo fundamental aquí luego es la justificación y la trazabilidad. Es decir, oye, si yo te he dado 100 euros para que hagas esto, lo que te voy a pedir es que me enseñes que has hecho esto y cómo lo has hecho, ¿no? Que es una cosa lógica. O sea, que es un poco cambiar el día a día, pero de verdad que no es excesivamente complicado, ¿no? Bueno, y además, si es, digamos, por un bien mayor, ¿no? Y de verdad se contribuye a luchar contra la despoblación, pues estará más que justificado. Claro que sí, ese, digamos. Bueno, es que sí, perdón, es que no es una cuestión de que sea solo Ya, por no justificado, es que yo creo que cuando alguien quiere algo, siempre las cosas cuestan, es decir, las cosas fáciles no existen en la claro. vida, y esta no es excesivamente complicada y está ahí, pero por una serie de razones
sí que es verdad que a los fondos europeos se les ha relegado, son como muy lejanos, ¿no? Es algo que se considera que es difícil, que parece que está como siempre se da a los mismos Sí. y nada más lejos de la realidad. Precisamente no se da a los mismos porque es imposible por una serie de controles y protocolos que tienen y se tienen a nivel europeo, y segundo, pues porque lo que es la tramitación, lo que se intenta es que precisamente es dinamizar esos territorios haciendo lo más fácil posible la presentación de proyectos, ¿no? Y luego la posterior gestión, ¿no? Lo cual no significa que no haya que dedicar tiempo y que haya que tener cierto criterio, ¿no? Pero no, de verdad, no hay que tenerle miedo. Pues nos quedaremos con esas ideas, que fondos hay, que la tramitación es mucho más sencilla de lo que nos podríamos imaginar y pues que va a redundar en el bien de estas zonas con problemas de despoblación, como es por ejemplo la nuestra. Así que invitaremos a todo el mundo a que estén pendientes de este proyecto, es Living Lab. Ya vemos que todavía quedan citas, cursos, formaciones. Bueno, pues que todo el mundo que esté interesado lo consulte, que estén atentos, porque ya vemos que los beneficios pues pueden ser muchos. A Ángel Adel, el director de este proyecto, gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, y lo único sería que a todos aquellos interesados de Teruel que quieran participar y quieran aprovechar de estas actuaciones, como digo, son gratuitas, y de aprender y de hacer también contacto con otras personas en similares circunstancias, que vayan y visiten nuestra web, cohesionlab.eu, donde ahí encontrarán toda la información y se podrán inscribir, sea a los cursos o sea a las líneas de información que tenemos. Perfecto, pues dicho queda. Gracias por habernos atendido. Gracias. Buenos días.